Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. No sé, recuerdo yo si fue hace 3 o 4 o 5 semanas cuando explicamos la forma en la que todos los lunes el presidente del gobierno intenta resetear la conversación pública, introduciendo otros temas que a él le resultan más favorables y con los que mantener entretenido al personal para que no se hable de la falta de presupuestos, la ausencia de apoyos o peor aún para que no se mencione el tema de la corrupción. Igual fue hace algo más de un mes, no sabría decirles. Bueno, el caso es que hoy Pedro Sánchez ha vuelto a hacerlo. Los lunes propone un tema con el ánimo de que se hable nada más que de este y de los que evidentemente pues erosionan su imagen, pues no se hable absolutamente nada. Esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana, bueno, al menos lo ha intentado. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. La solemnidad de un mensaje a la nación con este asunto es un poco menos que una broma de mal gusto si atendemos a las urgencias reales de los ciudadanos. Por ejemplo, los jóvenes con la vivienda que se habrán quedado después de escuchar a Pedro Sánchez con esto del cambio de horario, se habrán quedado muy tranquilos. Los autónomos con las subidas de impuestos o el problema del poder adquisitivo y la cesta de la compra. Nada de esto son problemas comparados con el cambio de horario que la gente lo tiene, madre mía, que si el próximo domingo vamos a dormir, madre. Bueno, esto de las maniobras de distracción, es cierto que al presidente del gobierno se le está yendo de las manos. Y conviene resaltar que al presidente le interesan las encuestas solamente cuando coinciden con su criterio, Las otras que no coinciden, estas ni las menciona. La mayor parte de los españoles, dice Pedro Sánchez, está a favor de un cambio de horario. Ya. Y los españoles mayoritariamente estaban en contra de la amnistía y no les hizo caso, o están en contra de la reforma de la justicia y 3/4 de lo mismo, y está a favor de convocar elecciones, y sobre esto al presidente no se le ocurre decir absolutamente nada, porque aunque haya consenso, un consenso que además está reclamando de manera unánime el pueblo, pues para esto el presidente del gobierno no tiene tiempo. Solamente para sus necesidades o para tender cortinas de humo. Conviene por esto no confundir las urgencias de España con las de Pedro Sánchez, que no es lo mismo, porque ojalá los problemas de España fueran de verdad el cambio de hora. Ahora bien, si el presidente del gobierno dice que... Francamente, yo ya no le veo sentido. Entonces no se hable más, presidente. Se ha colmado la paciencia de Pedro Sánchez. Lleva 7 años en el Palacio de la Moncloa. ¿Y por qué será justo ahora cuando se ha dado cuenta de que hay que cambiar la hora? Bueno, pues es que este es el tema del que se quiere hablar, o del que se pretende hablar Pedro Sánchez, al que en el frenesí de la cortina de humo le ha dado un arrebato. Al gobierno la verdad es que, en fin, el reloj ahora, ha dicho el ministro Bolaños, no se cambia 2 veces al año, sino 2 veces al día, cuidado. Es ahora el momento en el cual tenemos que plantearnos si tiene sentido continuar cambiando de hora 2 veces al día. Hombre, 2 veces al día no, ministro. 2 veces al año. 2 veces al día sería una locura. Luego ha rectificado Bolaños y ha dicho que no, que 2 veces al año. Pues está bien. Bueno, pues con esto nos va a tener entretenidos los próximos meses el gobierno, y es en esto en lo que dicen que se van a poner a trabajar. Podrían ponerse con otras cosas, es verdad. Por ejemplo, explicar la septicemia esta de corrupción que afecta a Pedro Sánchez y los suyos, solucionar el problema de la vivienda, bajar los impuestos, hacer que lleguen de una santa vez las ayudas, por ejemplo, de los enfermos de ELA. ¿Qué tal? Esto sí son urgencias, ¿verdad? Pero no. Las urgencias y preocupaciones reales del gobierno van por otros derroteros bien distintos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cómo es esto que el gobierno dice? La vicepresidenta, concretamente. Dice siempre. Están trabajando mucho. ¿Cómo era? Que nos estamos dejando la piel. Que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada. Porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando a España. A ver, una cosa es decir que trabajas y otra cosa muy distinta es trabajar, es decir, hacerlo. Por ejemplo, le han preguntado esta mañana a María Jesús Montero por los presupuestos, que tenía que haber presentado hace ya 3 semanas. Hoy le han preguntado, y está trabajando tantísimo, se está desollando tanto la vicepresidenta por España, que ni siquiera tiene los 2 requisitos previos. Que estoy centrada en cerrar la senda de estabilidad para llevarla en unos días al Consejo de Política Fiscal conjuntamente con el techo de gasto. Y luego ya los presupuestos. Y claro, como estaba Montero en Cataluña, esta mañana le han preguntado también, oiga, ¿y qué hay del cupo catalán? Los independentistas, lógicamente, diciendo, ¿qué hay de lo nuestro? La respuesta, pues la misma, están trabajando. Solamente trasladar que saben ustedes que estamos trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas que tenemos encima de la mesa. Pues también lo están trabajando. Esta es la respuesta comodín. Oye, que se te ha pasado el plazo que marca la Constitución, vicepresidenta. Dice, no te preocupes, que estamos trabajando en ello.
¿Pero cuándo lo vais a...? Lo presentamos en unos días. Y así llevamos ya 2 años. Si cobrasen algunos por objetivos, desde luego llevarían 2 años con la cuenta corriente a cero. Pero en fin, que todo esto es para que no se hable de eso que más le preocupa al gobierno, que es de corrupción. Miren, en este sentido tenemos una noticia de última hora que es muy interesante y que responde a una citación del Tribunal Supremo. El magistrado Leopoldo Puente, ahora lo contamos en detalle, pero un pequeño adelanto, ha citado como testigos a declarar al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a Celia. Dirá usted, ¿quién es Celia? Bueno, ¿quién es Mariano Moreno? Bueno, Mariano Moreno, el exgerente del Partido Socialista, es ese que un día dio la voz de alarma y dijo: Ábalos se está pasando con los gastos, que es que nos está pasando partidas de 4.500, 7.000 euros mensuales, esto no puede ser. Y entonces, sospechosamente, cogieron en el gobierno y dijeron: ¿y qué tal, Mariano, si te vas a trabajar a Enusa, la empresa nacional del uranio? No hace falta que no tengas experiencia, ya sabemos que en España no pasa absolutamente nada. Y entonces se fue a Enusa, le pagaron 250.000 euros, que son los que sigue cobrando actualmente, y algunos afirman que fue, esto casi en secreto, para comprar su silencio, dicen, ¿eh? Pero el juez Leopoldo Puente ha dicho: oiga, si Mariano Moreno se quejó, a lo mejor Mariano Moreno tiene algo que contarme interesante sobre los pagos en negro en la sede del Partido Socialista. Y también han llamado a Celia. ¿Quién era Celia? Pues una trabajadora de la Secretaría de Organización. ¿Quién exactamente? Pues quien decía que tengo tanto dinero en efectivo que no puedo manejarlo, que es que tengo muchísimo dinero en metálico. Bueno, pues a los dos les va a hacer desfilar por el Tribunal Supremo el juez Leopoldo Puente, que evidentemente ha levantado una ceja también como tantos otros y ha dicho: uy, cuidado que aquí puede haber algo. No es el único que ha levantado una ceja, ¿eh? Santos Cerdán, ya saben ustedes que quiere salir de la cárcel. Sea como sea, esto es una constante, desde que involuntariamente se marchó a pasar el verano a Soto del Real. Estamos en otoño y ahí sigue metido el hombre. Bueno, el cúmulo de evidencias es tan grande que este mismo juez, el juez Leopoldo Puente, considera un grave riesgo ponerlo en libertad. Pero esta mañana se le ha podido abrir un nuevo frente. ¿Por qué? Por supuestamente haber mentido en el Senado. Una jueza de Madrid lo que ha hecho ha sido admitir a trámite una querella por falso testimonio contra Santos Cerdán. Claro, conocimos los informes de la UCO, esta juez se los ha leído, los ha cotejado con lo que dijo la mano derecha de Pedro Sánchez en el Senado, y esta jueza, como Leopoldo Puente, también ha dicho: caramba, que aquí hay cosas que no cuadran, y ha levantado la ceja. De modo que la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, que se llama Lidia Paloma Montaño, y que nos imaginamos que ya desde hoy pasará a formar parte de la malvada conspiración de la ultraderecha judicial, bueno, pues esta juez considera que Santos Cerdán habría faltado sustancialmente a la verdad cuando compareció ante la comisión del Senado. Dice que hay indicios de una desviación clara entre su narración y la realidad material por la que fue interrogado. Pero claro, ¿qué dijo Santos Cerdán en el Senado el 30 de abril de 2024? Que usted igual no se acuerda, nosotros esta mañana tampoco, ¿eh? Pero claro, empiezas a recordar y dices: caramba. Miren qué revelador volver a escucharlo, porque con las evidencias que tenemos hoy no queda Santos Cerdán desde luego en el mejor lugar. Dice la juez que las preguntas eran claras y efectivamente lo fueron. Entre el 20 y el 23 habló bastantes veces por teléfono con el señor García. Entre el 20 y el 21, pues seguramente sí. Del 21 al 23 yo he hablado con el señor García 2 o 3 veces. ¿Se ha reunido alguna vez fuera de Ferraz con Koldo en Madrid en los últimos tiempos? Yo desde el año 2021, que es cuando Koldo deja de estar en el ministerio, veo a Koldo en 2 ocasiones. Una nada más marcharse y otra creo que era octubre del 23. Pues el informe de la Guardia Civil dice lo contrario. Dice que la relación entre Cerdán y Koldo no se aminoró tanto, sino que se mantuvo en el tiempo y que no fue ni mucho menos ocasional. Lo mismo con esta otra pregunta que le hicieron a Cerdán, y él decía que no sabía que Koldo estaba haciendo negocios con las mascarillas. Y de que se estaban dedicando a la compra de material sanitario, a la venta de material sanitario. Pues tampoco me enteré yo. Tampoco me enteré yo, decía Santos Cerdán. El informe de la UCO lo que publica son conversaciones entre Koldo y Cerdán en las que el exasesor de Ábalos le comenta, dice: Santos, que me están vigilando, que me está vigilando la Guardia Civil por la investigación de la UCO sobre las mascarillas. Santos Cerdán dice que no tenían la más remota idea. Otra pregunta más. Decía Cerdán que no había tenido relaciones empresariales con Koldo. ¿Ha tenido usted alguna relación empresarial directamente o a través de terceros o empresa o sociedad interpuesta con el señor Koldo? No había tenido ninguna relación empresarial con Koldo. Aportemos este audio contenido en el informe de la Guardia Civil, que ya escuchamos en su día en este informativo, en el que se repartían las mordidas. Pongamos en contexto. Koldo dice, ahora subiremos un poquito el volumen. Koldo dice: 450.000 euros se le dieron en 3 sobres. Santos Cerdán responde que no voy a decir, que yo traigo papel, lo sacamos, lo vemos y punto. Se empieza a poner nervioso Santos Cerdán. Koldo insiste: 50 de aquí, otras 2 que son la vieja... Y oigámoslo.
450 es el tiempo incluso. Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo sacamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Coldo, que no quiero que hables de esto. Dice Coldo, que no quiero que hables de esto, que no se habla. Coldo continúa 70 de aquí, Cerdán zanja el asunto. Miren. Que no hay que decir tantas cosas. Que no hay que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe, que es lo que... Se tiene aquí. Joder, que no hay nada que hablar, que no hay nada que hablar, decía. Y claro, ha escuchado la jueza esto y después dice Santos Cerdán, o decía en el Senado, que no había tenido relaciones empresariales con Coldo y como que parece que Santos Cerdán mentía un poco, ¿eh? Bueno, pues no decía la verdad, no lo parece, ¿vale? Conviene recordar que aquel día, aquella comisión en el Senado comenzó así. Ella sabe que tiene la obligación de decir la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Está usted dispuesto hoy a contestar la verdad? Estoy contestando la verdad en todo momento. Pues vino la Guardia Civil y desnudó las mentiras de Santos Cerdán. Y una jueza dice que ojo, cuidado, que aquí puede haber falso testimonio. Conclusión. Ojo, aviso, presidente, con esta mala costumbre de mentir en el Senado, que el jueves de la semana que viene le toca a usted, no sea que se haga un Santos Cerdán. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.